¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un nuevo video que pertenece a la serie de mantenimientos de estas scooter Agility 125. Hoy vamos a realizar mantenimiento al CVT, que también es conocido como yoyo, variador, tiene varios nombres. El nombre técnico es CVT Continuously Variable Transmission, que significa transmisión continuamente variable. Y como su nombre lo indica, esta transmisión lo que hace es cambiar frecuentemente según la exigencia que tenga el motor para entregar ya sea mayor torque o mayor potencia. Entonces, ¡vamos! En este video vamos a realizar desensamble de toda la parte del clutch, diagnóstico de todas sus piezas y componentes. Vamos a explicar el funcionamiento, por qué se debe cambiar, con qué frecuencia se debe cambiar o hacer mantenimiento preventivos para evitar los correctivos. Posterior a eso vamos a hacer el ensamble. Vamos a empezar quitando estos dos tornillos de la caja filtro para poderla subir. Vamos a retirar este tornillo, este tornillo, este tornillo y un tornillo que está acá para poder retirar un poco la cubierta inferior del piso. Y posterior a eso vamos a retirar todos los tornillos de la carcasa. Un punto especial aquí, recordemos que se deben retirar los tornillos de todas las carcasas en cruz. En este punto ya vamos a retirar la tuerca del variador o la polea conductora y la tuerca del clutch centrífugo o polea conducida. Vamos a tener especial cuidado con este polvillo, que estos son residuos de este material, que es un material de asbesto. Vamos a tener un especial cuidado porque es muy nocivo para las vías respiratorias. Al momento de desensamblar esta parte, debemos empujarla desde abajo atrás para no botar los roles. Ya les muestro cómo es. Salga así completa, porque si no la sostienen, se van a caer. Esta es la rampa roles o el soporte trasero y estos son los roles. Vamos a diagnosticarlos. Lo siguiente que vamos a realizar es limpieza completa a esta parte del motor. Vamos a retirar los residuos del empaque y vamos a limpiar las partes del clutch, todo lo del variador, y vamos a realizar el diagnóstico de cada uno de los elementos. Vamos a ir. Vamos a continuar lavando la carcasa completamente. Vamos a retirar todo el conjunto del eje del crán para poder lavarlo. Vamos a retirar el empaque, vamos a retirar estas guías. Vamos a desensamblar el clutch centrífugo completo o polea conducida. Vamos a desensamblarlo. Esta parte de las bandas no la podemos lavar, el resto de piezas sí la vamos a poder lavar. Ya vamos mirando qué se puede lavar y qué no. Rampa roles, podemos lavarla. Los roles no se pueden lavar, vamos a limpiarlos muy bien para poder diagnosticarlos. Entonces vamos a desensamblar el conjunto del crán para poder lavarlo y hacerle el mantenimiento. Vamos a empezar a quitar este piñón, lo vamos a hacer fácilmente sosteniéndolo acá y empujándolo al bajar el pedal. Él va saliendo y lo retiramos. Especial atención con esta arandela, que es una arandela especial, tiene un espesor distinto a los normales. Mucho cuidado con esa arandela. Después de haber hecho esto, vamos a retirar el tornillo del pin y podemos empujar el eje del crán. Una vez retirado esto, sacamos este agujerito de plástico y ahora sí podemos lavar tranquilamente esto, retirar el empaque y limpiar la carcasa. Vamos a desensamblar el clutch completo para poderlo limpiar, diagnosticar y hacerle el debido mantenimiento.
Para eso vamos a usar una herramienta especial que nos va a sostener mientras aflojamos esta tuerca la fuerza del resorte que va a querer ser liberada en el momento que retiremos esta tuerca. Esta es la herramienta que vamos a usar para poder sostener el clutch una vez retiremos la tuerca y poder controlar la fuerza con la que se va a querer liberar el resorte. Entonces ajustamos bien, usamos la copa para poderla aflojar y una palanca de fuerza. Una vez hayamos retirado la tuerca, vamos a aflojar muy despacio la prensa para que sea liberada la fuerza del resorte. Bajar el adaptador y como pueden ver, esta fuerza de este resorte tiene que estar controlada para evitar un accidente. Vamos a desensamblar estas piezas para lavarlas y diagnosticarlas. Ahora vamos a desensamblar las zapatas y vamos a ver si están muy duras. Vamos a usar con la ayuda de la prensa para aflojarlas fácilmente. Una vez tengamos desensamblado las bandas de clutch o zapatas de clutch, vamos a hacerle mantenimiento. La falta de mantenimiento de estas bandas generan un brinco en la motocicleta, como si estuviera brincando, ya que esto de girar así libremente. Bueno, estas están en buen estado. Esta moto tiene 10.000 kilómetros. Hay unas que están súper duras, entonces hay que quitarlas para que giren así libremente. Vamos a hacerle mantenimiento. Hay que tener cuidado con estos antivibrantes. Vamos a hacerle mantenimiento y vamos a diagnosticar el espesor de las bandas como tal. Vamos a lavar esta pieza muy bien. Posterior a eso vamos a limpiar muy bien esto, lubricarlo, pero con una lubricación mínima. Limpiar esto para que ellas giren totalmente libres. Vamos a terminar de realizar el desensamble de la polea conducida. Vamos a retirar este soporte del resorte. Vamos a hacer inicialmente, metemos algo por acá. Pues inicialmente yo metí un cuchillito para poderlo, que es delgadito, y poderlo sacar hacia arriba. Listo, entonces vamos a limpiar esto y ya les explico qué hacemos. Aquí vamos a limpiar esta parte. Se pueden ver ahí bastante grasa porque esa parte sí lleva bastante grasa. Y para que no se salga tiene dos retenedores. Entonces si se dan cuenta, este es el movimiento, el trabajo de la polea conducida. Entonces esta parte tiene que estar muy bien engrasada. Vamos a retirarla para hacerle limpieza y aplicarle grasa nueva. ¿Cómo la retiramos? Empujamos los pincitos que van aquí en la parte trasera. Una vez retirados los pines ya podemos retirar las poleas. Esto hay que verificarlo muy bien, que esté en buen estado visualmente. Que tiene un desgaste normal de trabajo, pero pues puede funcionar normal. Vamos a limpiarlo todo. Bueno, una vez tenemos todas las piezas limpias, ya las tenemos listas para diagnosticar. Entonces vamos a empezar a diagnosticar una por una de las que se pueden diagnosticar, ya sea visualmente o tomando las medidas que nos dice el fabricante en las que debe estar. Posterior a esto vamos a hacer el ensamble y armar la motocicleta. Entonces vamos a empezar a diagnosticar. Ten en cuenta que estos productos que ves acá los puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Vamos a empezar con las bandas de clutch. El fabricante me dice que el espesor, que es este grosor de la banda, como tal, el límite de servicio debe ser 1.5. O sea, si es inferior a 1.5, vamos a reemplazarla. Entonces ponemos en cero el calibrador y vamos a medir la profundidad, en el cual podemos ver que tiene 3.82. Vamos a tomar varias medidas.
3.17 y 3.50, pues estas bandas de clutch están, esa que medimos está en perfectas condiciones. 3.81, 3.29, 3.34, 3.82, 3 milímetros, 3.60. El fabricante nos dice que si esta medida es inferior a 1.5 milímetros, se debe reemplazar las tres bandas de clutch. Siguiente elemento a revisar va a ser la campana de clutch. El fabricante me dice que si esta distancia de aquí a aquí supera los 125.5 milímetros, hay que reemplazarla. Entonces vamos a alistar el pie de rey. Como podemos ver, está en 125 milímetros, lo cual nos indica que está en buen estado, porque pues si está más grande, si está esos 0.5 milímetros que dice el fabricante que debería estar fuera de servicio porque estaría desgastado, pues también se hace una inspección visual y se ve que todo está trabajando bien. Si tuviera visualmente un desgaste más pronunciado, también podríamos, para tener un diagnóstico más acertado, medirlo con un micrómetro de interiores. Nuestro próximo elemento a diagnosticar es el resorte. Vamos a medirlo con la ayuda de este metro, en el cual vamos a coger la parte más alta y la parte más baja, y podemos ver que mide 15 centímetros, que tendrían 150 milímetros. Vamos a verificar el manual que nos dice. Bueno, en este caso el manual dice, el fabricante de esta motocicleta indica que si este resorte, si esta distancia es inferior a 163.7 milímetros, se debe reemplazar. Entonces, según el fabricante, este resorte ya perdió fuerza y por eso está un poco más recogido. Nuestro siguiente elemento a diagnosticar es la base de la polea, una de las bases de la polea conducida. Vamos a poner el pie de rey en ceros y vamos a revisarlo. ¿Cuánto mide? Mide 33.96 milímetros. El fabricante de esta motocicleta dice que si mide 33.94 hacia abajo, hay que reemplazar la pieza. De momento pues está en buen estado. Nuestro siguiente elemento es este otro soporte de la polea conducida. Vamos a inspeccionar visualmente que las pistas donde giran los pines se encuentren en buen estado. En este caso está en buen estado. Al igual que en el otro soporte, que pues no tenga tanto desgaste los soportes donde van los pines. Nuestro siguiente elemento a diagnosticar es el buje. Este buje, vamos a revisarlo cuánto mide. Iniciamos en ceros el pie de rey y lo medimos. Mide 24.02 milímetros. El fabricante de la motocicleta dice que si esta medida es inferior a 23.94, hay que cambiarlo. En este caso todavía están parámetros. Nuestro siguiente elemento es el portarroles o polea conductora. Vamos a tomar la lectura de la medida interna, cual tiene 23.90. El fabricante de esta motocicleta dice que si esta medida está por encima de 24.06, se debe reemplazar la pieza. En este caso están parámetros. Los demás componentes del sistema vamos a hacer una inspección visual, como por ejemplo este soporte, que no esté torcido, las ranuras del piñón, los soportes donde van las bandas de clutch, el portarroles, que no tenga muy marcada la pista. Este piñón también hay que revisarlo muy bien. Esta superficie, cuando se va desgastando demasiado, ahí podemos ver que tiene un trabajo normal, pero cuando se va desgastando demasiado, esta cara empieza a pronunciarse bastante. Por último, vamos a diagnosticar los roles. Aquí quiero hacer una pausa y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para poder que este contenido llegue a muchas más personas. Seguimos. Para el diagnóstico del roller, vamos a medirlo en la parte donde esté más desgastada. Él siempre, si podemos darnos de cuenta, aquí tenemos unas caras de pronto más marcadas y eso significa que es donde ha trabajado. Entonces, midamos acá, una parte donde dé menos
en este caso a 17.77 milímetros. El fabricante dice que si está por debajo de 17.4 o 17.40 milímetros, hay que reemplazarlos. Vamos a inspeccionarlos todos, que todos estén en parámetros. Giramos en la parte de menos de, están parámetros. Están parámetros. Están parámetros. Están parámetros. Y están parámetros. También se hace una inspección visual. No se puede ver que tengan grietas o que estén desprendidos. Aquí dos materiales. No está desprendido la base con la recubierta. Entonces, este rol todavía está en buen estado. Aquí tenemos los pines. Estos pines también son llamados quitarruidos. Se desgastan más que todo en esta parte. Como podemos ver, aquí ya hay un desgaste bastante pronunciado. Ese desgaste se debe a que toda la fuerza se va recargando sobre este lado de la cara del pin. Podemos ver todos los pines. Esto es de trabajo normal. Esos pines están para reemplazar. Estos son uno de los elementos de desgaste más frecuentes en este sistema de clutch. Si este mantenimiento se hace a tiempo, se evita un desgaste prematuro en la polea conducida, en las bandas como tal, y en la polea conductora si los roles se cambian a tiempo en el momento que ya esta superficie empiece a estar cuadrada. Por último, vamos a diagnosticar la correa, uno de los elementos más importantes del sistema. Inicialmente vamos a hacer una inspección visual en todo el recorrido para verificar que no tenga grietas en ambas caras. Vamos a inspeccionarla muy bien. Seguido de esto vamos a hacer una inspección visual en las partes internas, que no haya una grieta pronunciada. En este caso esta correa está en buen estado. Ahora vamos a medirla, también se debe medir y ya vamos a ver si está en parámetros o ya está en límite de servicio. PRI en ceros, vamos a medirla, vamos a tomar la lectura en varias partes. Tenemos 19.23. El fabricante de esta motocicleta nos indica que si la lectura está por 17.5, por debajo de 17.5, la correa se debe reemplazar. En mi experiencia con estas motocicletas, he medido varias correas desgastadas y es muy poco probable, en mi experiencia, es muy poco probable que una correa llegue a ese tipo de desgaste. Más que todo se rompen porque empiezan a haber grietas acá y esto se debe a que también hay exceso de polvo y el polvo en este sistema, como este sistema no trabaja con lubricación, es un sistema que trabaja seco, el polvo lo que hace es hacer de efecto lima y va a tener un desgaste excesivo en estas piezas. Entonces por esto el CVT hay que limpiarlo con frecuencia. No este mantenimiento es un poco más avanzado, se debe realizar cada 10.000 kilómetros, pero la limpieza del CVT se recomienda hacer cada 5.000. Limpieza simplemente es bajar las piezas, limpiar los roles, el portarroles, las bandas, la campana y el chequeo de la correa. Es un mantenimiento muy básico que nos va a ayudar a prolongar la vida útil de nuestros repuestos. Bueno, vamos a realizar el ensamble con las lubricaciones correspondientes. Vamos a ensamblar la polea conducida inicialmente, el portabandas con las bandas. Seguido a eso, vamos a instalar los roles en la polea conductora con la rampa roles. Vamos a ensamblar el clutch y vamos a la motocicleta a hacer el ensamble de estos repuestos. Como podemos ver, aquí hay dos retenedores. Estos dos retenedores cumplen un papel muy importante ya que permiten que pueda haber grasa acá para que los pines y este soporte se deslicen libremente y a la vez evita de que esa grasa salga porque este es un sistema seco, recordemos, y no puede haber grasa porque habrían problemas de deslizamiento. Entonces vamos a lubricar muy bien esta parte, vamos a lubricar esta parte, vamos a instalar los pines lubricados y vamos a poner el protector para el soporte del resorte para verificar el funcionamiento. Limpiamos los excesos de grasa.
Listo, una vez ensambladas estas dos caras de la polea conducida, vamos a limpiar los excesos de grasa muy bien. Vamos a verificar que haya un giro libre. Vamos a lubricar un poco más esta parte interior, que también esta canastilla trae un retenedor especial para que la grasa no se salga, a lo mismo que el rodamiento que está ahí, que trae un sello para que la grasa no se salga. Recordemos que aquí el eje de la transmisión de entrada va a estar girando, entonces sí requiere una lubricación. Limpiamos excesos y listo, ya está nuestra polea lista para instalar. Ahora vamos a ensamblar las bandas. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a aplicar un poquito de grasa, una película de grasa muy delgadita en esta parte interna de las bandas para que ellas giren libremente en el portabandas. Ensamblar los pines. Como pueden ver, así de esta manera deben girar los tres. Entonces vamos a ensamblarlos e instalar los resortes. Bueno, como podemos ver, ya instalamos los pines, los antivibrantes, los resortes. Vamos a instalar la platina. Y ahora los pines de seguridad. Verificamos que todo esté correctamente ensamblado. Y ya está. Ya tenemos nuestro portabandas completo. Nuestro resorte ya está listo para ensamblar. Vamos ahora por la polea conductora. La instalación de los roles, el cigüeñal gira hacia este lado. Entonces, hacia donde gira el cigüeñal vamos a poner la pieza, esta pieza de teflón, o pues la cubierta externa del role. Vamos a ponerla hacia donde gira el cigüeñal, que es donde amortigua inicialmente el golpe. Entonces, todos los vamos a instalar hacia el mismo lugar, hacia la misma orientación. Esta parte va hacia atrás, esta parte va hacia adelante. Entonces, todos los roles quedaron instalados hacia esta dirección. Estos pines sí los vamos a reemplazar. Aquí tenemos nuestros pines. Son repuestos originales. Recuerda siempre instalar repuestos originales, los recomendados por el fabricante. Estos pines los vamos a instalar acá. Y ya está. Bueno, ahora vamos a ensamblar el crán. Aquí tenemos la carcasa. Vamos a hacer la instalación del kit completo del crán. Vamos a lubricar estas partes. Muy bien, vamos a lubricarlo muy bien, que el exceso se limpia. Vamos a insertar el piñón que trabaja ahí para ver qué excesos quedan. Como pueden ver, aquí ya se generó una película de grasa. Hay que completarla. Vamos a añadir un poco de grasa solo, pero como pueden ver, solo que medio unte las paredes del piñón para que pueda facilitar el deslizamiento al momento de que le vamos a dar patada a la motocicleta. Este eje también trabaja acá. Pues también tiene una película para la grasa. Ya lo tenemos engrasado. Vamos a verificar. Listo, perfecto. Vamos a limpiar el exceso. Ahora sí vamos a hacer el ensamble del crán. Vamos a empezar instalando el buje de plástico. Instalamos el buje de plástico, el resorte. El resorte va acá, pero todavía no lo vamos a instalar ahí. Y ahora sí lo vamos a instalar. Así, vamos a hacer. Esto es una fuerza muy pequeña la que vamos a realizar. Entonces, instalamos el resorte acá. Acá como si ya fuera a hacer el trabajo, bajamos un poquitico. Y ahora con la ayuda del pedal
Vamos a oprimir acá un poquito. Sosteniendo con el dedo, con la ayuda del pedal, vamos a bajarlo un poco. Entonces aquí está sostenido aún, no le hemos hecho nada. Con la ayuda del pedal, vamos a insertar ahí un poquito. Verificamos que no se nos vaya a salir acá. Verificamos que no se nos vaya a salir. Y lo bajamos. Y hacemos fuerza hacia abajo. Entonces el pedal lo cogimos para poder girar el piñón. Y bajarlo y que el piñón pegue aquí contra el tope de esta carcasa. Ahora con mucho cuidado, sosteniéndolo si se puede de atrás, vamos a instalar la arandela y el pin. Bueno, vamos a instalar la arandela tratando de sostener abajo para que no se nos vaya a caer. Ahora vamos a instalar el pin. Estos pines siempre se recomiendan cambiarlos por uno nuevo. Usamos la pinza especial. Hacemos con cuidadito para que no se nos vaya a caer el eje. Lo ayudamos un poquito. Y ya está. Sabemos que quedó bien porque pues ya el pin gira en su ranurita. Vamos a meter el piñón con la arandela especial. Que les dije que tenemos que tener mucho cuidado porque es una arandelita, tiene un espesor especial. Metemos la arandela primero acá. ¿Cómo vamos a instalar esto? Entonces lo que vamos a realizar es, volvemos a poner el pedal acá para que nos ayude. Vamos a girarlo. Pueden verlo, ya lo giré un poquito. La arandela va primero acá, con la misma grasa para que ya se quede pegada un momento. La arandela va primero allá, luego meten el piñón con esta ranura hacia acá y a ver, y ya está. Como se pueden dar cuenta, vean. Ponen el dedito acá para que no se le salga y él va a girar suavemente. Lo que estoy haciendo es para que se lubriquen todos los dientes del piñón y poder limpiar el exceso. Listo. Limpiamos el exceso de grasa y ya con esto vamos a garantizar un óptimo funcionamiento en el conjunto de crán. Ahora sí vamos a instalar el pedal en su posición adecuada. Ya está. Vamos a armar el clutch. Vamos a terminar ensamblando el clutch. Pues lo vamos a instalar aquí en nuestra prensa. Lo acomodamos y lo empezamos a ajustar. Vamos a instalar nuestra tuerquita. Bueno, le vamos a dar el torque a la tuerca. Listo. Vamos a ir a ensamblar la motocicleta. Bueno, ya limpiamos muy bien esta parte del motor. Quitamos el empaque. Vamos entonces a instalar la polea conductora, una parte de ella, la polea conducida con la correa al mismo tiempo y vamos a ajustar las tuercas. Esto ya lo instalamos previamente, lo vamos a sostener así como lo sacamos. Ya está. La instalación de la correa importante va hacia donde las letras de Kymco y las rayitas, hacia donde gira el motor gira así. Entonces va instalado de esta manera. Es muy fácil la instalación, simplemente es ponerlo acá. Con esta mano apretamos el clutch y como se puede ver, ahí ella se abre. Instalan acá y ya está. Vea. Esto es clave fundamental, dejar todo este espacio
para la instalación de la otra cara de la polea. Limpiamos exceso de grasa, ya sabemos que hay que limpiar muy bien los excesos de grasa. Cuando ya vamos a instalar esta, instalamos hasta el fondo, hasta que quede bastante espacio para cuando instalemos la arandela estriada, entre y case perfectamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos puede quedar un poco hacia afuera y damos el ajuste ahí y este material de la arandela es más fuerte que el material de la punta del cigüeñal y por eso se daña la punta del cigüeñal. Entonces vamos a tratar de ajustar aquí bien para que esta tuerca quede segura, muy atentos a la estría. Vamos a apretar con la mano, asegurándonos de que la arandela estriada sí quede con la estría del cigüeñal. Una vez apretamos con la mano, ahí sí vamos a ajustar. Esto todas las partes muy bien limpias. Poner arandelas, tuercas. Vamos a ajustar. Ya terminamos de instalar el clutch centrífugo completo, polea conducida y polea conductora. Este mantenimiento, como les dije, se debe realizar cada 5.000 kilómetros. Este completo general cada 10.000 kilómetros. Y la limpieza, que es de verificación, es verificación correa y roles. Ya solo nos queda instalar el empaque, la carcasa, ajustar estas tapas y ajustar la caja filtro y terminamos. Bueno, y finalmente terminamos. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. También si tienes alguna propuesta o quieres ver algún mantenimiento adicional, déjala en la caja de los comentarios que estamos prestos para poder ayudarte. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Hasta la próxima.